Bien, vamos a iniciar. Luz desde el santuario. Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2 son los versículos claves de esta semana. Y, y bueno, aquí lo leemos de nuevo, Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha o a la diestra del trono de la majestad, es decir, de Dios allá en el cielo. Y es ministro, ¿sí? Ese sumo sacerdote es el ministro del santuario, es el sacerdote del santuario, pero no de cualquier santuario, dice del santuario que verdadero, que levantó el Señor y no el hombre, refiriéndose al que le levantó el hombre aquí en la tierra cuando Moisés se le dieron indicaciones para que edificara un santuario para su pueblo, para el pueblo de Dios. Pero dice aquí en el texto que este sumo sacerdote, sí, es un ministro del santuario, del verdadero santuario, el que levantó Dios en el cielo y no el hombre aquí en la tierra. Esto es lo principal, sí, dice aquí lo importante de lo que venimos diciendo, es decir, de lo que viene hablando el capítulo 8 de Hebreos, lo medular, lo importante, lo principal, es que tenemos que un sumo sacerdote. Independientemente del significado de todo el mobiliario del santuario que fue indicado para que se estableciese aquí en la tierra, como una réplica del santuario que verdadero allá en el cielo, ¿eh? Bueno, cuando Jesús, esto tiene que ver con esa profecía de los 2300 días, cuando aquel el primer pueblo adventista, nada más adventista, no. ¿Y por qué solamente adventista? Porque todavía no habían retomado la verdad del sábado, del séptimo, cuarto mandamiento. Entonces, solo se conocía al movimiento como adventista porque estaban esperando el advenimiento de Jesús. Y ellos lo habían fijado ¿dónde? En 1844, es decir, al final de la profecía de 2300 días, la profecía más larga, bíblica más larga, que contiene número de años, que tiene fechas, ¿sí? Entonces, cuando Jesús no regresó en 1844, porque ellos creían que al final de los 2300 años que caían en el otoño de 1844, iba a ser purificado el santuario, y ellos entendían que el santuario era ¿qué? Esta tierra, ¿sí? La tierra donde vivimos era el santuario, entonces iba a ser purificado, es decir, iba a ser renovado, y para eso pues tenía que ocurrir el evento del regreso de Jesús, porque esta tierra no puede ser purificada sin que Jesús no regrese. Entonces ellos entendieron que a ese santuario se refería la profecía, es decir, a la tierra como santuario, como un lugar donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios toda la eternidad. Dice, así lo indicaba esa profecía de las 70 semanas y los 2300 años o días. Cuando Jesús no regresa, aquel grupo decepcionado porque Jesús no regresó después de ese gran chasco, sí, de esa gran depresión porque no ocurrió el evento que estaban esperando, no vino Jesús, se habían preparado tanto tiempo, empezaron a revisar de nuevo las profecías y ellos encontraron lo siguiente, ¿sí? Encontraron que en Daniel 7 vienen por ahí, se menciona un juicio, ¿sí? Al final de las etapas de la historia que revela el libro de Daniel, el capítulo 7, de esos grandes
imperios mundiales, empezando ahí con Babilonia, representado por ese león con alas, ¿sí? Y luego, después de Babilonia, vino el imperio medo-persa, Babilonia por allá en los años 600 antes de Cristo, Medo-Persia ya en los años 500 antes de Cristo. Y luego, este, continuó otro imperio, Grecia, que venció a los medo-persas por ahí en los años 300 antes de Cristo. Y luego aparece que otro imperio, el imperio de Roma. Todo eso lo describe Daniel 7, ¿sí? Con esta simbología de estas bestias, ¿sí? Como también está simbolizado en aquella estatua, en la estatua famosa del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, eh, Roma aparece por ahí en el año 162, por ahí aproximadamente, este, y surge ese imperio de Roma. Y luego después de Roma, y después de ese imperio iba a haber otros acontecimientos, otro desarrollo de la historia que iba a ser terminado por un juicio, ¿sí? El juicio a la humanidad. Eso nos narra Daniel 7. Pero hay una similitud con Daniel 8, ¿sí? Ellos encontraron esto al estar revisando esa misma profecía, donde ellos creían que iba a venir Jesús en el año de 1844, al final también de ese periodo. Y entonces ellos en Daniel 8 encuentran otra simbología que representa a los mismos imperios, ¿sí? De Daniel 7. Aquí ya no aparece Babilonia porque Babilonia había terminado ya su poderío cuando se recibe esta visión, ¿sí? De Daniel 8. Entonces aparece ahí un carnero, ¿sí? Y es el mismo imperio medo-persa, representado por este oso, por esas tres costillas en la boca, ¿verdad? En el hocico, perdón. Y luego aparece un macho cabrío por ahí, que es el equivalente a aquel leopardo con cabezas, con alas, ¿sí? Que representa al imperio de Grecia, ¿sí? Y luego, después de ese macho cabrío, dice que iba a surgir un cuerno, es decir, los cuernos representan eh, poderes también civiles, bélicos, ¿sí? Y luego, después de ese último cuerno, ¿sí? Iba que a ver, iba a ocurrir la purificación. ¿La purificación de qué? Del santuario. El que Guillermo Miller y sus seguidores creyeron que el santuario era la tierra. Y entonces esa purificación de ese santuario es el equivalente al juicio también, ¿sí? De Daniel 7. Ellos encontraron esto al revisar. Vieron que el juicio y la purificación del santuario son el mismo que acontecimiento. Revisaron y entonces un grupo más pequeño, el resto de los creyentes adventistas se disolvió, se dispersó, unos abandonaron la fe y otros regresaron a sus iglesias de donde habían salido, etcétera. Solamente un pequeño grupo inspirado por el Espíritu Santo siguió estudiando y descubrieron todo esto, sí, que estamos ahorita repasando. Encontraron que la purificación del santuario, perdón, no era que no era el regreso de Jesús. ¿Sí? Si Daniel 8:14, ¿sí? Y el juicio de Daniel en el capítulo 7, versos 9 y 10, anunciaban el mismo suceso, ¿sí? De estos dos, esta imagen que acabamos de mencionar. Si era el mismo evento, mismo suceso, entonces, ¿qué santuario debía ser purificado? ¿Y a qué juicio se refería? Es juicio de Daniel 7. ¿Qué juicio pudo haber comenzado precisamente en ese año, 1844, en otoño, en octubre, 22 de octubre, más precisamente? ¿A qué santuario se refería? Iba a ser purificado y
qué juicio pudo haber comenzado en esa fecha. Es decir, al final del periodo profético de 2300 años, ¿sí? Bueno, pues nada menos que se estaba refiriendo al santuario que se iba a purificar era el verdadero santuario, porque el santuario, la réplica del verdadero santuario celestial ya no existía, ¿sí? Acuérdense que fue destruida Jerusalén en el año 70 con todo y el santuario ya no se volvió a edificar, ¿sí? Entonces, aquí se estaba refiriendo la profecía a la purificación del verdadero ¿qué? Santuario, es decir, el santuario que está en el cielo, del cual se tomó el modelo para construir uno aquí en la tierra. Todos los santuarios que se construyeron eran desde el santuario, aquel que transportaban en el desierto, hasta el santuario de Salomón y el de Herodes, etcétera. Todos esos santuarios estaban ya en Jerusalén después. Era una réplica, una copia de cuál, del santuario celestial. Ese santuario celestial es el que se tenía que purificar en 1844, al final de los 2300 años. Al mismo tiempo que se iba a ser purificado el santuario celestial, iba a haber un juicio. Pero la pregunta es, como dice acá arriba, ¿qué juicio pudo haber comenzado en ese entonces? Si suponemos que el juicio es hasta que venga Jesús, el juicio final, ¿verdad? Entonces, ¿a qué juicio se está refiriendo? Dice aquí la misericordia y la justicia, el abogado y el intercesor. Estos son puntos que toca la lección de esta semana, ¿sí? Entonces, el verdadero santuario dijimos que es el que está donde? En el cielo. Y aquí lo ratifica Hebreos capítulo 8, verso 2. El apóstol San Pablo dice, ministro de dónde? Del santuario. ¿Pero de cuál santuario? Dice, y de aquel verdadero tabernáculo, ¿sí? O santuario que levantó el Señor y no quien, no Moisés, ni Salomón, ni otro personaje humano, sino el que levantó Dios, el creador del universo, allá donde, en el cielo. Ese es el verdadero tabernáculo o el verdadero santuario. Existe pues en el cielo un santuario, ¿sí? Más bien el real, el original, el verdadero. El de la tierra, el que transportaban en el desierto, el que fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, esos ya los, los hizo el hombre conforme a la indicación de Dios en cuanto a medidas, materiales, colores, mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, si el santuario a purificar no era la tierra, como creía Guillermo Miller y los primeros adventistas, entonces, ¿cuál santuario era? Bueno, pues ya nos dijo aquí el texto, ¿sí? Al estudiar la Biblia, aquellos adventistas posteriores al chasco, que no vino Jesús, de 1844, averiguaron que había dos santuarios. Hasta entonces se dieron cuenta. El santuario que, un santuario terrenal, ahí está, el que transportaban en el desierto. Era, ¿qué dice Hebreos 8:5? El apóstol Pablo, el que era figura y sombra del verdadero, ¿sí? Es decir, del santuario celestial. Y había otro santuario, el santuario celestial, precisamente, erigido por quién, por Dios mismo. Ahí nos dice el verso 2 de Hebreos, ¿sí? Entonces, el primer santuario y los templos que le sucedieron hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por Tito Jerusalén, el primer santuario ahí en el desierto por Moisés, este, a quien se le dieron las indicaciones, y todos los templos que hubo después, hasta el año 70 ya después de Cristo, se construyeron siguiendo pues el modelo que Dios le mostró a Moisés. Éxodo 25:40 y lo relata cómo le muestra Dios el modelo a Moisés. En esos santuarios, en todos esos santuarios a través de la historia, se representaba a quién, al verdadero cordero. Recuerden, había un sacrificio en la mañana y otro por la tarde, un corderito que moría por los pecados de cada persona que iba y lo sacrificaba, ¿sí? Pero ese corderito representaba que al verdadero cordero, el sumo sacerdote, a Jesús, ¿sí?
Acuérdense cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista y lo divisa cuando va llegando y lo señala y que dice, este es que, este es el Cordero del mundo que quita, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, llegó el verdadero Cordero, ese Cordero que sacrificaba en el santuario, por tanto año, tanto corderito que murió, pero solamente era que una representación del verdadero Cordero, de Jesús. Pero Jesús no solamente es verdadero Cordero en el santuario, sino que también ¿quién es? El sumo sacerdote. O sea, juega dos papeles en el santuario. Y no solamente dos, todo el mobiliario señalaba a Jesús, todos los muebles, ¿sí? El pan de vida, el agua que purifica de la fuente donde se lavaban los sacerdotes, el sumo sacerdote que entraba del lugar santo al lugar santísimo. Ese sumo sacerdote terrenal de la descendencia de Aarón, estaban representando solamente a quién, a Jesús, al verdadero sacerdote, Jesús. Entonces Jesús es el cordero, es el sacrificio y a la vez que es él, el sumo sacerdote, ¿sí? El que dirige toda la obra de la redención. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestro pecado. Por eso es el Cordero. Romanos 5:8. Y en segundo lugar, Él es el que intercede por nosotros, liberándonos del dominio del pecado y asegurándonos que la salvación, que era el trabajo del sumo sacerdote en el santuario aquí en la tierra. Él cada año entraba al lugar santísimo ¿a qué? A abogar por todo el pueblo, por los pecados de todo el año y de cada uno de los que fueron a hacer ese sacrificio. Entonces, eh, vemos ahí nosotros que, que entonces todo el santuario y todo el ritual del santuario solamente apuntaba que a, a la verdadera obra de creación, de la redención del hombre, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. La purificación del santuario, entonces, pero ¿a qué se refiere que el santuario fue purificado? ¿En dónde? El santuario era purificado cada año por el sumo sacerdote terrenal, ¿sí? De descendientes de Aarón, esos sacerdotes, esas familias de sacerdotes. Pero la purificación del verdadero santuario ocurrió, que ya dijimos, al final de los 2300 años de esa profecía, 1844. Dice Levítico 16:16, así purificará el santuario, el sacerdote aquí en la tierra, ¿sí? A causa de que de las impurezas de los hijos de Israel se manchaba todo el santuario, se manchaba de la sangre de los corderos que iban a sacrificar mañana, tarde y cada uno de los habitantes del pueblo de Dios y de todos sus pecados se manchaba, se ensuciaba el santuario, entonces habría que purificarlo. Cada cuando se purificaba, cada año, ¿sí? Y entonces los israelitas eran perdonados hasta entonces, ¿sí? Al presentar sus sacrificios y su culpa, eh, su, su culpa, su pecado era transferido ¿a dónde? Al cordero, ¿sí? Que estaba el sacrificio. Pero la sangre del cordero se esparcía, ¿sí? En algunos de los muebles del santuario. Entonces se manchaba del pecado de los hombres el santuario. Por ello, era necesario su purificación. Esto sucedía que el día de la expiación, una vez al año. Nada más una vez al año, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo, el jefe de los sacerdotes, entraba al lugar santísimo. Ahí nada más entraba cada año. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto con algunos objetos adentro. Ahorita vamos a ver adentro del arca, ¿sí? Entonces, conocido hoy aún entre los hebreos como el día del juicio. Ese día de expiación también le llamaban el día del qué? Del juicio. Una vez al año había un juicio
y el pueblo de Dios era liberado de los pecados, ¿sí? Entonces, cada uno debía, ese día de la expiación, una vez al año, cada uno debía afligir su alma, todos los que iban al santuario. Ahí está en la imagen cómo llegaban y tenían ese encuentro con Dios, ¿verdad? Arrepentidos de sus pecados. Levíticos 23, 27. Pero ¿qué más? No se realizaba ninguna actividad ese día. El día de la expiación, el día del juicio ese, separaban todas las labores. Nadie trabajaba ni en las escuelas, ni en el trabajo, ni donde, ni en la agricultura, ni los pastores, con sus rebaños. No había comercio, había ayuno. Este, Era un día muy especial, una vez al año. No se realizaba ninguna actividad secular. Secular quiere decir común, una actividad común de las que nosotros realizamos todos los días, nuestras rutinas diarias, ¿sí? Ese día el sumo sacerdote entraba en la presencia de quien, de Dios, del lugar santo al lugar santísimo, atravesaba la cortina, ¿sí? Y entraba a la misma presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Ahí están las citas. El arca se encontraba ya adentro. Dice, el velo y el altar de oro eran purificados. El velo, el que separaba el lugar santo del santísimo, y el arca, con esos querubines que estaban en la tapa del propiciatorio, se le llamaba la tapa. Todo eso era rociado con la sangre de los corderos, ¿sí? Que simbolizaban la sangre de quién, de Jesús, cargando todos los pecados de todo el mundo, ¿sí? Entonces, y el altar de oro, todo eso era purificado con la sangre en este caso, de un macho cabrío en ese día especial, el día de la expiación. Se esparcía la sangre y entonces tenía que entrar el sumo sacerdote a hacer la limpieza, ¿sí? Eh, Miren lo que pasaba. Otro macho cabrío, pero vivo, el otro era sacrificado porque echaban ahí su sangre, pero uno vivo, ¿sí? Llevaba ese no lo sacrificaban, sino que le eran transferidos todos los pecados, la carga de todo el pueblo, le eran cargados a ese que macho cabrío, y él llevaba esos pecados o iniquidades, a la tierra inhabitada, lo echaban a ese macho cabrío al desierto y se iba. Esto simbolizaba al final de los tiempos de este juicio que estamos ya viviendo, como vamos a ver en un momento, todos esos pecados se le van a hacer cargados al último. ¿A quién? Al que originó ¿qué? El pecado. ¿Quién es? El enemigo de Dios, Satanás. ¿Sí? Y recuerden que él va a estar en el desierto por 1000 años, es decir, en el desierto se refiere a que no va a tener a quien engañar hasta que Cristo purifique la tierra definitivamente. ¿Sí? Después de aquellos 1000 años este, de, de vida de los justos allá en el cielo con Dios, ¿sí? Y finalmente quedaban limpio ¿qué? Limpio el santuario, es decir, ahí se acabó el juicio, quedaba limpio de pecado el santuario. Entonces, quiere decir que ya no iba a haber más que pecado. En el, Allí en el santuario terrenal, pues volvía a empezar otro año, ¿sí? Y al año otra vez ir a purificar el santuario y luego otra vez se llenaba de los pecados de todo el año y otra vez era purificado y así. Pero cuando vino Jesús, el verdadero ¿qué? Cordero, ¿sí? El verdadero Cordero, ya no iba a ser necesario después de que Jesús murió por nuestros pecados, ya no iba a ser necesario todo ese sacrificio de corderitos, ¿sí? Ni ese macho cabrío, ni los utensilios del santuario que tenían solamente un simbolismo, ¿sí? Ya no iba a ser necesario porque ahí se cumplía que la profecía de que iba a venir un día un Salvador, un Redentor de la humanidad,
y entonces ya no sacrificios. Sí, esos sacrificios fueron implementados como un método pedagógico para que el pueblo de Dios entendiera de qué se trataba la gravedad del pecado y de que era necesario derramar sangre. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, recuerdan esa frase bíblica, si no hay derramamiento de sangre, no hay que perdón de pecados. Entonces vino Jesús, derramó su sangre y ahí finalizó que el trabajo aquí en la tierra del santuario. Y ahora, el Señor Jesús, este, está ahorita realizando un trabajo importante. En ese día, a quien lo hacía, no se afligía de corazón, verdad, arrepintiendo de sus pecados, ¿qué le pasaba? Era cortado, ¿sí? Era eliminado de ahí, en otras palabras, se perdía de esta bendición, ¿sí? Su destino se sellaba ese día. De igual modo, al acabar la purificación del santuario allá en el cielo, que ya empezó cuando, en 1844, al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino que va a quedar, inició en 1844 un juicio investigador de cada uno de nosotros. Al terminar ese tiempo, nuestro destino quedará que sellado. Mientras tanto, hoy es el día de que afligir nuestras almas. Hoy es el día del arrepentimiento, el día de tomar la decisión. Hebreos 3, 14 y 15 a eso nos invita. Ahorita que hay tiempo, ¿sí? Terminando el juicio investigador, cuando el caso mío, el caso suyo, el caso de cada uno de nosotros sea Sí, hola, ¿qué? No siento escuchar. Sí, la iglesia adventista ha anunciado que la hora de que desde entonces la iglesia adventista desde 1844 la hora del juicio ya llegó, invitando a todo el mundo a adorar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Ese es uno de los mensajes que relevantes de nuestra iglesia, de la iglesia adventista del séptimo día, invitando a que a adorar a Dios y a obedecer sus mandamientos, porque su juicio ya inició. Pero ¿acaso ese juicio, el juicio de Dios no se realiza cuando Jesús venga a la tierra? Como habla ahí Primera de Crónicas y Segunda de Timoteo, habla del juicio final. ¿Sí? Bueno, resulta que cuando Jesús viene, cuando llegue Jesús a esta tierra, no viene a iniciar el juicio, viene a qué? A ejecutarlo. Porque el juicio que ya dijimos que ya inició. ¿Sí? El juicio que ya se realizó cuando venga Jesús, Jesús viene solamente a ejecutarlo, ¿sí? Él viene para recompensar, es decir, para pagarnos a cada uno según lo que hayamos hecho en nuestra vida. Apocalipsis 22:12. Él envía a sus ángeles cuando viene por segunda vez a recogerlos
de todos los puntos de la tierra, ¿sí? Dice a todos sus escogidos y resucita a los que estén vivos, ¿verdad? Y resucita a los que hayan fallecido, pero que creyeron en Cristo y en esta promesa que estamos repasando. Dice aquí, ojo, los incrédulos que murieron o que van a ser muertos cuando Jesús venga, ¿qué dice? Ellos no resucitan cuando viene Jesús. Y por tanto, ellos no son juzgados en ese momento. Así es que este juicio, ¿para quién es? Para los que creyeron en Jesús, ¿sí? Para los que creyeron en su segunda venida, para los que creyeron en Jesús como su Salvador. Este juicio es para ellos, ¿sí? De manera que si nosotros estamos en ese grupo, pues no debemos de temer, ¿sí? Porque eso es, Jesús viene a pagarnos no lo que merecemos, sino lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, todos mis pecados quedaron soy liberado de todos mis pecados. Los que no aceptaron a Jesús, ellos no resucitan cuando viene Jesús, resucitan después de 1000 años para ir tapados. Por eso dice la palabra de Dios, unos resucitarán para vida eterna y otros para qué, para muerte eterna. Eh, Nuestro deseo y oración es que nosotros resucitemos cuando, si es que fuimos llamados al descanso, en la primera resurrección, ¿para qué? Para vida eterna. Si estamos vivos, seremos que trasladados y que transformados, ¿sí? Sin nada de pecado, a vivir 1000 años con Jesús en el cielo y después, este, viene Jesús y establece su reino definitivo donde aquí, en la tierra ya purificada, ¿sí? Ahí sí que la tierra va a ser que purificada, no el santuario, sino la tierra, hasta que después de aquellos 1000 años. Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. ¿Quién se va a estar ahí sentado? Dice, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Dice por ahí Isaías 16:5. Así es que los 10 mandamientos que están, aquí está el arca, la que está en el lugar santísimo, ¿sí? La que es lavada, purificada, en el juicio, cuando Jesús entra al lugar santísimo como sumo sacerdote a abogar por el ser humano, esa tapa que está levantada, ese es el propiciatorio, ¿sí? Es la tapa del arca. Y ahí entre la tapa, entre el propiciatorio y adentro del arca, dice, está la ley. Y ahí está la que presencia de Dios que representa la misericordia divina. Entonces ahí está la misericordia, pero también mezclada con su carácter, con los 10 mandamientos. Es la ley por la que el ser humano va a ser juzgado. No hay otra ley por la que podemos ser juzgados. Sí, entonces, por eso dice a recompensar según hayamos hecho, ¿sí? Entonces, su sangre rociada sobre ese altar, ¿sí? Sobre las cortinas que dividen el lugar santo, el santísimo, eh, sobre el altar de los holocaustos también, donde sacrificaba el cordero, toda esa sangre rociada, es el camino que al santuario celestial. ¿Y cómo comienza? Aceptando ese sacrificio de Jesús en favor nuestro, ¿sí? Al verdadero cordero, a Jesús. Solamente hay que aceptarlo, creer que Él nos vino a liberarnos de nuestros pecados, que su sangre rociada sobre el altar también del incienso, porque ese era otro mueble, el altar del incienso, que representa esa comunión con quién, con Dios, ¿no? A través del humo del incienso, significa esa comunicación entre la tierra y el cielo, ¿sí? Nuestras oraciones, nuestra comunicación con Dios, continúa con una vida en comunión con Cristo, ¿sí? La persona cuando acepta la sangre de Jesús. Su sangre rociada sobre el velo, ahí está el velo que divide el lugar santo, el santísimo, antes de entrar a donde está el arca. Dice, concluye que cuando nuestro caso es presentado ante el juez, este, después de eso, todo eso,
para vida eterna, porque los que van a ser juzgados en esa ocasión son los que creyeron en la bendita esperanza de la salvación, ¿sí? La justicia exige cumplimiento de que de la ley, porque a veces nos confundimos y que decimos, bueno, es que la salvación es por gracia, sí, eso es cierto, pero la gracia no nos da el derecho de que, o no nos da el permiso para que no cumplamos la ley, para que dejemos de parecernos a Jesús. Recuerden que la ley es el carácter de Jesús. Entonces, sí hay que cumplir la ley, sí, pero lo primero es aceptar que a Jesús, porque podemos cumplir la ley y no tener una relación real con Jesús. Entonces, tener la relación con Jesús nos conduce a cumplir la ley, ¿sí? Como un agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la nuestra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, el día del juicio era un día de gozo, ¿sí? El día de la expiación, una vez al año, era un día de tristeza, no, era un día de gozo, porque ese día eran perdonados los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Era limpiado el santuario y los pecados se iban. Está haciendo Jesús con los pecados de quién? De cada uno de nosotros cuando nosotros le aceptamos. Entonces, este, eh, debe ser un día de júbilo, de gozo. Entonces, cuando venga a la mente a nosotros el juicio de Dios, el juicio investigador o el juicio final, como le queramos llamar, o la etapa que sea del juicio, debemos de ponernos contentos porque en ese juicio donde hay un abogado y un acusador y un juez, ¿sí? El juez es nuestro Dios, pero ¿quién es el abogado? El abogado es nuestro Señor Jesús. Y si Él está diciéndonos que Él ya perdonó nuestros pecados, entonces, ¿por qué debemos de temer a un juicio, sí? Él es nuestro intercesor, nuestro defensor, nuestro abogado defensor. El acusador es Satanás, recuerden, él siempre está acusando al hombre, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El abogado puede salvarnos a todos los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por quién, por ellos, por los seres humanos que aceptan a Jesús. Hebreos 7:25. Y bueno, la vida de Jesús reveló el amor de Dios. A eso vino Jesús. Vino a morir por nosotros, pero también vino a enseñarnos y a mostrarnos cómo se debe conducir que alguien que, que, que le agradece a Dios por haber sido nuestro creador y por habernos mandado el regalo de la salvación. ¿Sí? Entonces, este, la vida de Jesús nos enseñó a cómo vivir el amor de Dios en este mundo necesitado con tanto conflicto y lleno de pecado y en medio también de un universo que dice expectante, porque todo el universo está a la expectativa de todos los acontecimientos que están ocurriendo aquí en la Tierra. Todos los seres creados están expectantes a ver qué sigue, a ver en qué parte de las profecías vamos, cómo estamos nosotros acercándonos o alejándonos de Dios. Están esperando ya el momento en que Jesús venga a la tierra y rescate por siempre al ser humano, que le acepte. Y todo eso está en la expectativa de todos los ángeles y los seres creados de otros mundos que tiene Dios por allá. Todo somos nosotros el centro de atención de todo el universo. Somos importantes para Dios. Tan importantes que Dios mismo vino a derramar su sangre por nosotros. Su muerte que dice aquí reveló lo grave, lo dañino, lo diríamos, el grado de daño que causa el pecado, ¿sí? Su muerte nos enseñó, nos reveló lo grave. Tan grave es el pecado que le quitó la vida al mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios,
que resucitó y entonces ahorita está haciendo un trabajo especial por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Está limpiando nuestros ¿qué? Pecados. Su muerte reveló pues la atrocidad del pecado y proveyó al mismo tiempo salvación para todos. Su intercesión en el santuario ofrece los beneficios de la expiación, es decir, la erradicación de que los pecados, para todo aquel que se acerque con fe a recibirlos. Solamente se requiere fe y es por fe que nosotros vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Se pueden obedecer sin fe, pero eso no tiene validez ante Dios. ¿Sí? Durante toda nuestra vida y en el momento del juicio, Jesús es nuestro abogado. Ahorita siempre fue nuestro abogado, ha sido, es ahorita y hasta el día en que Jesús venga, Él va a seguir siendo nuestro abogado. Y eso nos debe de llenar de una confianza extraordinaria en cada uno de nosotros. Que, eh, debemos estar contentos de perder miedo. Es que Jesús va, no, bueno, precisamente por eso, todos los días es una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con Jesús. La obra de Jesús en el santuario celestial nos enseña algunas cosas. Nos enseña una comprensión clara del plan de salvación. A través de eso es lo que mostraba el santuario aquí en la tierra, cada uno de los ritos y ceremonias que se realizaban, todo simbolizaba el trabajo de Jesús, desde que vino hasta que ¿qué? Por primera vez hasta que venga por segunda vez, ¿sí? ¿Qué más nos enseña? Las exigencias de la ley de Dios. O sea, la ley de Dios no está nomás ahí de adorno, de parapeto. Está en el lugar santísimo dentro de que de la misma presencia de Dios en el arca del pacto, el pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces, las exigencias de la ley de Dios también debemos de reconocerlas, ¿sí? ¿Qué más aprendemos con la obra del santuario celestial? El precio infinito de nuestra salvación, que costó que, o más bien no tiene precio, porque la sangre de Jesús no tiene precio, ¿sí? ¿Qué más? El camino que Jesús abrió para llegar al Padre. Él fue el que, recuerden, antes del pecado, Dios se comunicaba, Jesús se comunicaba con Adán y Eva directamente. Después del pecado, hubo un qué? Hubo una cortina, hubo una separación en que ya no existió esa comunión como en el Edén. Entonces, Jesús vino a restablecer qué? Esa comunión con Dios, ¿sí? Que ahorita es a través de varias representaciones, pero que cuando venga Jesús va a volver a ser que cara a cara. Jesús fue el que abrió ese camino al cielo de nuevo. La seguridad de poder acercarnos con confianza a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacerdote. Y perdón, sí, es nuestro sacerdote y es nuestro abogado, ¿sí? Así es que no hay nada que temer, ¿sí? Pronto el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado, porque cuando vino por primera vez en Belén como un bebé a nacer, vino en relación con el pecado, porque vino en figura humana, ¿sí? Y los humanos pues somos pecadores. Ahora va a venir por segunda vez, pero sin relación con qué, con el pecado para salvar a los que le esperan. Usted y yo esperemos que nunca perdamos esa esperanza, ¿sí? Del regreso de Jesús. Hebreos 9:28 nos enseña eso. Y finalmente leemos estos dos textos del conflicto de los siglos, página 474. Dice, a medida que los libros de memoria que están en el cielo se van abriendo en el juicio, dice, las vidas de todos los que han creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Qué les parece? De todos los que han creído en Jesús. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva hasta la última persona que nazca así en este planeta. ¿Sí?
se va a abrir el libro de las memorias. O sea, ¿qué hiciste, qué no hiciste? Sí, ahí está todo registrado, toda la vida de nosotros. Y van a ser examinadas nuestras vidas ahí, ¿sí? Empezando con quienes, con los que vivimos en la tierra de nieve. No, bueno, no que está en el cielo, pero los demás, que Matusalem, que Noé, que los hijos de Noé, que Jacob, que, ¿sí? Todos a través de la historia ahí, y se va a agarrar ese orden, o ya se agarró ese orden, a partir de 1844, con los primeros pobladores de nuestra tierra. Ahorita el asunto es que no sabemos de dónde va la investigación de cada uno de los seres humanos. Eso es, no lo sabemos. No sabemos si ya están ahorita, Dios está analizando cada una de las personas que vivieron en 1844, precisamente de hace más de 100 años, ¿sí? O en qué momento va del juicio, ¿sí? De investigador. Terminando eso, entonces aparece Jesús, ¿sí? Y entonces, lo que hemos venido platicando, la esperanza, la resurrección, de la transformación, etcétera, ¿sí? Entonces, ese examen de cada persona, de eso que está registrado en esos libros de memorias, empiezan desde el primer hombre, la primera mujer, hasta el último. Y se presentan los casos de cada generación, todo es sucesivo. Termina con los vivos, con todos los que estamos vivos, ¿sí? Hasta ahí. Y luego ya cuando se termine de analizar a todos, entonces Jesús aparece, ¿sí? Dice, habrá hombres que serán en ese proceso de ese análisis en los libros, dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado, y habrá hombres que serán como aceptados y otros como rechazados. Unos pasarán el examen, otros no. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, esos van a pasar el examen, ¿sí? Que hayan aceptado que con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, lo que enseña la doctrina del santuario, ¿sí? Se les ha inscrito el perdón el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Ahí está, perdonado. Juan Pérez, perdonado. Panchito López, rechazado. Anastasia Jiménez, aceptada, etcétera, ¿sí? Todos estamos registrados en esos libros, ¿sí? De memorias. Dice, eh, ellos que llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, a ellos les van a ser perdonados que sus pecados. En armonía con la ley de Dios, sí, con su carácter. Y ellos mismos serán juzgados dignos de qué? De la vida eterna, gracias al sacrificio del Señor Jesús. Y actualmente, ¿qué está pasando? Dice, actualmente nos encontramos en el atrio exterior, ¿sí? Estamos afuera del lugar santísimo, ¿sí? Dice, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado, él en el lugar santísimo, nuestro Cristo, como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote. Él es el único portador de nuestros pecados, ¿sí? Él absorbió nuestros pecados. El Señor Jesús es la única ofrenda, ¿sí? Que tiene validez por el pecado de la humanidad. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Cristo, a Él, a nadie más, a ningún personaje que murió, aunque haya sido muy bueno, ¿sí? Como Santo Tomás o etcétera, ¿no? Ningún personaje en el cielo, ni que haya vivido en la tierra o que viva, este, absorbió nuestros pecados, sino solamente quien, Jesús. Él es la ofrenda, Él es el verdadero Cordero, quien entró una vez, cada cuando entraban los sacerdotes al lugar santísimo, una vez por año. Pero Jesús es tan grande su sacrificio que entró solamente una vez.
el 22 de octubre de 1844 al lugar santísimo, una vez y para siempre, nada más una vez. Fue suficiente para que Él limpie el santuario y analice todas nuestras vidas, y entonces se pague a cada uno conforme a lo que hayamos o no hayamos hecho. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente ahorita en este momento para interceder por nosotros. Así es que mientras tengamos vida, tengamos esperanza. Que Dios los bendiga y que esta cuestión de la luz en el santuario, sí, lo tengamos presente siempre, eh, convertido en la esperanza del pronto regreso de Jesús, traducido más bien, a estar esperando a Jesús, preparándonos cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Dios los bendiga y que tengan este, un feliz sábado.